Dios dejó precisamente su escritura para que todos nosotros podamos encontrar en ella la guía, el sustento, el respaldo a nuestra fe. En fin, en los momentos de mayor tribulación podemos encontrar en ella todo el pensamiento estructurado que Dios estableció precisamente para nuestro bienestar. Muchas veces ignoramos cuáles son los propósitos de Dios precisamente porque no nos ponemos en contacto con lo que Él nos ha enseñado. Algunos hablan precisamente de la fe y hablan de ella como quien tiene fe esporádicamente. Y hablan de ella como quien cree que algo puede ocurrir, pero que igual si no ocurre. La fe no es eso, hermanos. La fe es algo que en primer lugar nos va a dar fortaleza y que en segundo lugar nos va a motivar a hacer cosas diferentes a las que hemos hecho. ¿Qué ha sido por costumbre lo que hemos hecho? Hemos practicado lo malo. ¿Qué es lo que Dios dice que debemos de hacer? Que practiquemos lo bueno. Por medio de la fe, entonces, practicar lo bueno vendría a ser sumamente fácil. El libro de Santiago nos da una idea más específica sobre este tema. Voy a llevarle a usted a Santiago en el capítulo 2, en los versos 14 al 17. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hace una pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este momento, por esta enseñanza tuya en relación a la fe. Gracias, Padre, porque tú nos muestras el camino, nos muestras la forma, nos muestras en definitiva qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias por eso, Señor. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Santiago, de una manera muy general, dicho en un contexto muy abierto, es una carta que el hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, como pastor de la iglesia en Jerusalén, manda a la iglesia dispersa en el mundo. Aquí ya está ocurriendo la diáspora judía. Ya aquí los hermanos en Cristo que habían nacido como israelitas ya están huyendo. Ya no soportan la forma en que los tratan, la humillación, el desprecio, la persecución. Y ahora se encuentran regados. En ese contexto, entonces, Santiago les escribe y en el capítulo 2, en el verso 14, les dice: hermanos míos. Por eso es la afirmación de Santiago, porque es para aquellos que siendo del pueblo de Dios ya habían hecho una decisión por Cristo. Hace una pregunta Santiago acá: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Mire qué pregunta más inquietante, porque hemos dicho en reiteradas ocasiones que basta la fe para la salvación, y lo seguimos diciendo. Basta la fe para la salvación. Por supuesto, esta es una fe madura
en la que ha existido un proceso ahora, en el que usted se ha arrepentido de sus pecados, en el que usted ha hecho una confesión a Dios, y usted entonces ha tomado la determinación de tomar el modelo de Cristo como modelo para desarrollar en su propia vida. Esta es una transformación. Y esa transformación inevitablemente le va a conducir a usted a hacer buenas obras. Pero estas ya no con el fin de agradar a Dios, esta ya no con el fin de buscar la salvación, porque esta ya es suya. Esta es más bien por un testimonio que los cristianos estamos obligados a mostrar. Por eso precisamente Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Precisamente por la necesidad que tenemos de practicar las buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Pues Santiago, fíjese que de una manera muy específica dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y agrega en el verso 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, saciaos, calentaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, y hace la pregunta, ¿de qué aprovecha? Aquí está hablando Santiago entonces de que estamos obligados necesariamente a practicar las buenas obras. ¿De qué le aprovecha a alguien que lo que tiene es hambre? ¿De qué le aprovecha a alguien que está haciendo un terrible frío y no anda más ropa que la que anda puesta? Si nosotros no contribuimos a que combata precisamente ese frío con un buen suéter. Si nosotros no compartimos alimentos y lo que tiene realmente es hambre. Claro que podemos orar. Claro que podemos pedir a Dios. Claro que podemos hacerlo. Pero también esa petición que es altamente espiritual debe ir acompañada del desprendimiento material. Si no hay ese desprendimiento, entonces estamos actuando como actuaron aquellos que creían en el Señor, pero negaban la eficacia de Él. ¿Sabe cómo? No haciendo lo que Él determinaba. Ahora usted y yo estamos llamados a hacer lo bueno. Si alguien tiene frío, a no mirar para otro lado, sino a ayudarle y también acompañarle en oración. Esa es una fe práctica. Esa es una fe en acción que nos mueve a hacer algo positivo por aquel que realmente necesita. Finalmente, en el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Claro que es muerta, porque la fe es ese creer en el Señor Jesucristo. Pero ese creer en Él tiene que ir amarrado de la convicción de actuar como Él actuó. ¿Y cómo hizo el Señor Jesucristo? Bueno, la Biblia nos enseña que Él tuvo compasión de las multitudes cuando las vio. Y sabe, les habló del reino celestial, pero también les dio comida ese día que la necesitaban. Él bien pudo haber orado y decirles, bueno, ya van satisfechos espiritualmente, que les vaya muy bien. Pero no. La Biblia nos señala varios milagros que Él hizo aún de donde no había. Y compartió el alimento con sus hermanos, con nuestros hermanos. Ahora decimos entonces que el modelo que usted y yo tenemos es el del Señor Jesucristo. Bueno, pues ese modelo habla de que debemos de creer y debemos de actuar. Esa es entonces la misión del cristiano, creer y actuar. Hoy es un buen día para empezar a hacerlo.
Estamos viviendo una crisis. Hay mucha gente con necesidad. Y ahora debemos de apoyar en todo lo que nosotros podamos hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra. Esta es viva y es eficaz. Gracias porque siempre nos mueve a hacer algo diferente, positivo para nuestros hermanos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.